Hola a todos y muy bienvenidos al proyecto Ágora. Creo que si nunca has conocido a un cristiano evangélico, a lo mejor puedes tener la idea de que somos un poco raros o de que hacemos cosas raras en nuestras iglesias, pero la verdad es que no es así. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero somos personas normales, de carne y hueso, como tú, que nos estás viendo ahora desde tu casa. Lo único es que nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Jesús y eso marca todo lo que hacemos y la forma en que actuamos. También estas semanas pasadas en nuestro Instagram estuvimos hablando sobre lo que creemos y un poco las diferencias y similitudes que hay entre los evangélicos y los católicos. Y si no lo has visto, te animo a que entres en nuestro Instagram, Proyecto Ágora Madrid, y lo veas. Lo hemos dejado en destacados para que lo podáis ver. Y bueno, hoy en Proyecto Ágora vamos a hablar acerca de qué significa ser cristiano. Y para empezar vamos a escuchar el testimonio de David del Lago. Hola, mi nombre es David y os quería contar qué significa ser cristiano para mí. Para mí ser cristiano es una elección diaria de seguir a Jesús y poner el pensamiento de Jesús en todas las decisiones que yo tomo y que realizo y que hago, y también en los pensamientos que yo tengo. Por ejemplo, yo trabajo en una organización cristiana y en esa organización cristiana muchas veces tenemos que contratar otras empresas y otros servicios, y muchas veces se nos ofrece no pagar el IVA para ahorrarnos un dinero. Y hay que ser honestos, y nosotros siempre elegimos pagar el IVA porque es algo que vemos que Dios nos enseña en la Biblia. O también, por ejemplo, yo estoy casado con una mujer y tengo unos hijos preciosos, y desde el principio, cuando fui novio de mi mujer, tuve que elegir a ser fiel a ella en todo momento y ser honesto, igual en el matrimonio. Y también tengo que ser honesto con mis padres, no tengo que mentirles, porque es algo que Dios nos enseña en la Biblia, de que no tenemos que mentir, de que tenemos que amar al prójimo, que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser fieles, honrados. Es algo que para mí Jesús ha aportado en mi vida y sigue aportando cada día en toda la toma de decisiones. Y una pregunta que siempre me hago es: ¿qué pasaría si yo no fuese cristiano? ¿Qué pasaría si yo no conociera a Jesús y todo lo que Él dice? Pues posiblemente no pagaría el IVA, o posiblemente no sería fiel a mi mujer, o posiblemente sería un mentiroso, o sería alguien que, como la otra persona no lo está viendo, pues no habría problema, porque no tengo a nadie que me enseñe eso. Pero Jesús me enseña eso y ha transformado mi corazón para amar a los demás y servir a los demás. Y eso es lo que yo entiendo de ser cristiano. Es una elección diaria y que hay que poner en valor todos los días. Nadie como tú, nadie más sacia mi sed como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más sacia mi sed como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu gracia fluye cual río de amor, tu mano trae sanidad, y entre tus brazos refugio hallaré. Nadie como tú, nadie como tú. Nadie más sacia mi sed como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más
sacia mi sed como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias porque en tus brazos podemos encontrar refugio. Gracias porque tú no nos aseguras que no nos va a pasar nada malo en esta vida, ni que vamos a pasar sufrimiento, ni que vamos a pasar cosas que no nos gustan, pero sí que nos prometes, Señor, que estás con nosotros día tras día, que tu amor es eterno y tú nos amas como un padre a un hijo. Te doy muchísimas gracias y te dedicamos estas canciones que vamos a cantar ahora. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Amén. Bueno, y la última canción que vamos a cantar se llama En esto creo, y es un buen resumen de lo que creemos los cristianos. Y hay un versículo en la Biblia que está en Juan 3:16 que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo
a morir por nosotros para que gracias a ello podamos ser salvos y tengamos vida eterna. Y vamos a cantar que creemos en Jesús, que creemos que está vivo, que Jesús es el Señor, y os animo a que cantéis con nosotros esta canción. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Yo creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Última vez. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unas semanas salió en las noticias de todo el mundo que había muerto Diego Armando Maradona, más conocido por algunos como Dios, el Dios del fútbol. Y no es tan broma como parece. Hay una iglesia maradoniana, con página web y todo. Hay más de 40.000 fieles adscritos a la iglesia maradoniana. Han hecho sus propios 10 mandamientos relacionados con amar a su ídolo y con el fútbol y amar al balón. Tienen también su propio Padre Nuestro, que es el Diego nuestro, que estás en la tierra, aunque ahora ya supongo que tendrán que hacer una variación.
Tienen una serie de liturgias ya claramente tomadas del cristianismo, de la liturgia católica tradicional, pero hay miles y miles de personas que dicen profesar esta religión. Bueno, y aparte de la Iglesia maradoniana, hay otras muchas religiones en el mundo, muchas de ellas con bastante mayor calado en la historia y con muchísimos seguidores más. Está el hinduismo, está el budismo, el judaísmo, el islam, el cristianismo. Y entre todas estas religiones se reparten pues más o menos el 80% de la población que se dice ser seguidor o seguidora de una religión en mayor o menor medida. Las estadísticas estiman que más o menos 1 de cada 3 habitantes del mundo se declara cristiano. Eso serían unos 2.200 millones de personas. Ahora, no hace falta saber mucho de estadística ni mucho de antropología para saber que no es cierto que 1/3 de la población sea un cristiano de verdad. Porque una cosa es decir que, bueno, si tienes que elegir, pues eliges el cristianismo, y otra cosa es realmente vivir aquello que dices que crees. Tampoco tiene mucho sentido creer que algo es verdad y es bueno para ti y no llevarlo a la práctica, pero en esa contradicción somos expertos en movernos los seres humanos. Sabemos que hay cosas que nos convienen, pero el día a día nos va alejando un poco de lo que realmente sabemos que deberíamos hacer. Pero bueno, establezcamos que vale, que 1/3 de la población se declara cristiana. Si piensas en el cristianismo, ¿en qué piensas? Si yo te pidiera que definieras en una frase o que me dijeras palabras a modo de tormenta de ideas, ¿qué es para ti el cristianismo? ¿Qué palabras vienen a tu mente? ¿Poder? ¿Dinero? ¿Religión? ¿Liturgia? ¿Cáritas? ¿Obra social? ¿Monjas? ¿Curas? ¿Colegios privados? ¿Colegios concertados? ¿Guerras? ¿Odio? ¿Prohibición? ¿Cielo? ¿Dios? No sé qué viene a tu cabeza. Quizá lo que venga a tu cabeza va a estar muy relacionado con la historia que has tenido, con las experiencias que has tenido con la religión. Si has ido a un colegio religioso de pequeño o de pequeña, si tu familia, hay alguien en tu familia que es religioso, si te has bautizado cuando eras un niño o quizá más adelante, si te confirmaste, si hiciste la comunión. Y ahora mismo, pues, ¿en qué entorno te mueves? ¿Te mueves en un entorno en el que hay más gente que profesa esta religión o la gente de la que te rodeas pues es más bien atea o agnóstica? ¿Has tenido buenas o malas experiencias con el cristianismo? Yo creo que muchas de tus respuestas serían más bien a la pregunta: ¿has tenido buenas o malas experiencias con la Iglesia? ¿Has tenido malas o buenas experiencias con la religión? Y es que me gustaría contarte que el cristianismo no es una religión. Porque el cristianismo comenzó con Cristo, con Jesús. Y el objetivo de Jesús no era crear una religión. Jesús no quería hacer una patente o un copyright de una religión que le hiciera famoso. Jesús no quería que alrededor de su vida establecieran una serie de preceptos rígidos, de reglas, de prohibiciones. Jesús lo que quería era enseñarnos una forma de vivir. Una forma de vivir de manera que agradamos a nuestro Creador, a Dios. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Dios se hizo hombre, como nosotros, un ser humano, y vivió, nació, como vimos en anteriores vídeos cuando hablábamos de Jesús. Os aconsejo que veáis el primer vídeo, que creo que se titula ¿Por qué Jesús? Y ahí hablábamos de que Jesús nació en un lugar humilde, tuvo una vida humilde, más bien sencilla. Unos días le seguía mucha gente, otros días no le seguía a nadie, y al final de sus días le crucificaron como al vulgar ladrón o asesino. Pero Jesús no quería fundar ninguna religión. Si Jesús levantara la cabeza y viera las atrocidades que se han cometido en su nombre, se llevaría las manos a la cabeza.
Pero la realidad es que Jesús levantó la cabeza y está sentado a la diestra de Dios. Dice la Biblia que está en el cielo, sentado al lado del Padre, observando seguramente con tristeza la forma en la que el ser humano ha convertido una forma de vivir en una religión muchas veces absurda y muchas veces dañina. Desde el siglo I, un tiempo después de que Jesús resucitara y fuera al cielo, dejó a unos pocos discípulos, los pocos que le seguían, y les encomendó que hablaran de él y de lo que él había hecho por la humanidad, por todo el mundo, y les dijo que comenzaran por la región en la que vivían, pero que tan pronto como pudieran llegaran a cada rincón del mundo para predicar lo que él llamaba evangelio, que significa las buenas noticias de la salvación, que hay salvación para todo aquel que cree que Jesús es el Señor. Y a los primeros cristianos los llamaban de diferentes formas. Algunos los llamaban los nazarenos. Incluso decían que eran una secta, la secta de los nazarenos, porque Jesús vivió en una ciudad llamada Nazaret. Así que a los seguidores de Jesús, antes de llamarles cristianos, los llamaban nazarenos. Y otra forma en la que los llamaban antes de ser cristianos era los del camino. Los del camino. El mismo Pablo, que después fue un gran creyente, un gran cristiano y escribió gran parte de los libros del Nuevo Testamento, perseguía en sus inicios a los del camino. ¿Y por qué se les llamaba a los del camino? En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Y aquellos cristianos, aunque todavía no se les conocía como tal, que seguían a Jesús, se les llamaba los del camino. Tiempo después, en una ciudad llamada Antioquía, se les llamó a estos del camino, a estos nazarenos, cristianos por primera vez. Y un cristiano es aquel que sigue a Cristo. Un cristiano es aquel que toma como referencia la vida y la obra de Jesús y la quiere poner en práctica en su propio contexto. No tiene sentido que yo entienda que para ser cristiano tengo que irme a vivir a Belén o a Nazaret y vivir como Jesús vivió, ponerme una túnica, ser carpintero, morir en una cruz. Lo que tiene sentido es que yo entienda que la vida que vivió Jesús también puede ser relevante para mi vida hoy en día. Y que Jesús, cuando le decían, recordáis, en anteriores vídeos también hemos tratado sobre esto, cuando a Jesús le decían, y si te dan en una mejilla, ¿qué haces? Y Jesús decía, pon la otra. Y Jesús decía, ama a tus enemigos. Y Jesús decía, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al que no tiene ropa. Que tu amor sea un amor que se da por los demás, porque el cristianismo sin darse por los demás no es cristianismo. Y ese es el Jesús al que nosotros seguimos, a un Jesús que dio su vida por los demás, a un Jesús que no aspiraba a grandes riquezas, a un gran poder, a un Jesús que nació y que murió de forma humilde, de forma sencilla, tratando de obedecer la voluntad de Dios. Y todo lo que ha ocurrido desde el siglo I hasta nuestros días, que se haya alejado de eso, no ha sido sino invenciones y añadidos del ser humano, que se cree tan listo de pensar que a esto puede añadirle lo que quiera. Y hasta tal punto se corrompieron los cristianos con el paso de los siglos, hasta tal punto se mezcló el cristianismo con el poder, hasta tal punto ser cristiano se vio como lo contrario a no serlo, de tal forma que había que matar a todos los que no eran cristianos, y comenzaron las guerras y comenzó la lucha por el poder, por las riquezas, por el dominio. Hasta tal punto llegó la corrupción de lo que al inicio era un sencillo estilo de vida, siguiendo los pasos de Jesús, que un conjunto de personas se levantaron y dijeron, basta ya, esto no es lo que Jesús nos enseñó. Debemos desprendernos de todos estos artificios, de todos estos adornos que no conducen a nada. Volvamos a la Biblia. Volvamos a la vida de los primeros cristianos que vivían juntos, que se ayudaban los unos a los otros, que cuidaban a la viuda, que cuidaban al huérfano, que cuidaban a los desvalidos, que no criticaban a los demás,
que intentaban no mentir, que intentaban no engañar, no defraudar, que intentaban vivir una vida honesta y sencilla, y cuando se equivocaban, pedían perdón a Dios. Volvamos y despojémonos de todas estas cosas que nos sobran, dijeron aquellos hombres. Y establecieron lo que hoy conocemos como las 5 solas, tratando de reducir aquel artilugio y mecanismo tan complicado en lo que se había convertido, lo que en realidad era mucho más sencillo. Sola gracia, solamente la gracia de Jesús. La gracia es un regalo que no merecemos. Solamente la gracia de Jesús nos hace salvos. Solo Cristo. No hay nadie más que Jesús que pueda acercarnos al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sola fe, porque la fe, que es creer lo que no vemos con certeza, es la única que puede salvarnos. No nuestras obras, sino nuestra fe en que Jesús pagó nuestra culpa. Sola Escritura. No añadamos nada más, ni una sola palabra, ni una sola coma, ni una sola tilde a lo que aquí está escrito, porque lo que aquí está escrito tiene poder para cambiar una vida. Sola Escritura. Y finalmente, soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. No rindamos culto a nadie más, ni a nadie más que esté en el cielo ni en la tierra, solamente a Dios. Porque Él es el único Dios, el único que merece que vivamos para Él y que dediquemos nuestra vida. Y eso es el cristianismo. Seguir tras los pasos del Maestro, Jesús, de una forma sencilla. Así que si lo que tienes en tu mente sobre el cristianismo responde más a esos adornos, a esos accesorios, a esas equivocaciones del hombre, no permitas que el nombre de Jesús quede manchado por los seres humanos imperfectos que hemos cometido durante la historia tantos errores y seguimos cometiéndolos. No permitas que la vida humilde y sencilla y el mensaje claro y directo de Jesús se vea manchado por nuestras equivocaciones humanas. Trata de buscar y profundizar en la Biblia quién fue aquel Jesús, cuáles fueron sus palabras, cuál era su mensaje. Llénate y empápate de la verdad, del amor de Jesús. Porque si tuviera que resumir en una palabra, el mensaje del Evangelio es el amor. El amor que Jesús tiene por mí y por ti. Te amó desde antes de la fundación del mundo, te amó cuando estaba muriendo por tus pecados en la cruz y te ama ahora, que te sigue hablando, igual a través de YouTube, de una forma un poco distinta que hace 2000 años, pero sigue llamándote y sigue queriendo que tú puedas tener una relación con Él, sencilla, humilde, personal. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Dani, por ayudarnos una vez más a comprender estas cosas que son sencillas, pero podemos liarnos, podemos enredarnos y hacerlas complicadas. También muchas gracias, Rubén, por las canciones tan bonitas que has cantado. Y os quiero animar a que si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta y si conocéis a alguien que le puede ayudar a escucharlo, que lo compartáis con ellos. También os quiero recordar que tenemos el podcast en todas las plataformas de podcast, así que podéis escuchar todos nuestros programas en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Si quieres dar un paso más en tu relación con Jesús, te animo a que nos escribas un email a proyectoagoramadrid@gmail.com o también te puedes meter en la página web miesperanza.es y descubrir un poco más acerca de cómo puedes hacer esto, de conocer más a Jesús. Y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en 2 semanas.